Volvemos a esta segunda parte de la entrevista que vamos ahora a abocar más que todo a conversar del texto de Eduardo y que nos convoca hoy día, que es Lloré sin consuelo sobre tu cuerpo eléctrico. Partamos desde el principio. ¿Cómo fue el proceso creativo de este texto? Compleja pregunta porque, bueno, fueron muchos años. O sea, lo que pasa es que, como te decía en la parte anterior, yo tenía este libro que se llama Game Over y la mitad de ese libro quedó fuera. Y en particular quedó fuera un cuento que era sobre una psicóloga en un colegio flotante que tenía que cuidar a tres niños. Entonces, eh, claro, yo trabajé Game Over, trabajé esos textos, pero una vez que se publicó y yo entré al taller de Claudia Pablaza, dije, bueno, y Berna me había dicho que podía expandir esa historia. Entonces yo dije, bueno, lo voy a convertir en una novela. Y no sabía la chichita con la que me estaba curando en ese entonces. Entonces, estamos hablando del más o menos 2018, 2019 que empezó el juego con este cuento. Y ya 2020, 2021, 2022, full escribiendo eso. Como te decía, yo hice varios talleres con Claudia Pablaza, y ahí la novela dio varias vueltas. No es la misma novela con la que empezó, pero sí estaba claro que era un diario, que era el diario de Sofía. Ese fue un título que tuvo. Pero al mismo tiempo está la historia del diario Sofía, que es todo lo que pasa con Sofía en la escuela y con estos tres niños. Pero por fuera estaba este otro mundo que yo había construido alrededor de esta escuela, que explicaba de cierto modo por qué las cosas eran como eran. Y eso originalmente no era parte del diario Sofía, no era parte de la novela. La novela era solamente el diario. De hecho, en el taller había gente que le gustaba solo el diario y había gente que decía que no, que tenías que contar más cosas. Y, y por algún motivo que no recuerdo realmente, quizás porque quise escribir algún cuento sobre eso, como para anexarlo a la novela, me di cuenta que tenía que desarrollar la parte de estos robots que están afuera. Y, y creo que coincidió que escribir de los robots en primera persona también informó mi diagnóstico de autismo, de todo, porque ahí me di cuenta, y yo tengo siempre una hipótesis, que la gente autista no piensa, sino que computa, como que vemos el mundo de manera más algorítmica que el resto. Entonces, las emociones las procesamos distintos, en distinto orden, con distintos como delays, distintos letargos. Entonces, eso estaba ahí. Estaba en cómo pensaban y cómo se expresan estos robots. Ahora, yo, científico, con Putin, eh, también hubo un proceso de no abusar de la jerga de computación en el texto. Entonces, por ejemplo, en el taller me decían, oye, súper interesante, pero yo no estoy leyendo, no quiero leer un libro técnico, yo quiero leer una historia. Yo quiero leer ficción y quiero leer ficción cercana. No quiero tener que aprenderme un capítulo de un libro técnico para poder entender tu novela. Entonces ahí también tuve que hacer un proceso, ya no solamente de definir lo que quería contar y también definir como la historia, pero también como los distintos mecanismos que iba a utilizar, sino también cómo puedo tomar esos conceptos y aterrizarlos para que cualquier persona que quiera leer, por supuesto, o sea, no al azar, pero si alguien que quiera leer y que esté dispuesta a leer un texto, em, pueda entenderlo y maravillarse con la historia. Entonces hubo varios procesos en paralelo ahí, como definir qué quería contar, después definir hasta dónde quería llegar contando esto y después cuál vocabulario utilizo. Son conceptos que para mí son muy cercanos, pero que en realidad para la gente no tienen significado. Esas palabras son palabras técnicas de una disciplina científica, la mayoría en inglés, entonces tenía que ver cómo traspasar eso a la novela. Y estuve trabajando en mucho. Y yo escribí la novela, y es que esta es ¿Ya? la otra parte, esta es la otra parte. No, eso está Y, y, buenísimo.
y decía, y dije, ¿dónde la publico? ¿Dónde publico esta cosa? Porque yo Game Over intenté publicarlo en Chile y no me funcionó, como que ni siquiera me respondieron las editoriales a las que les envié el texto. Y entonces yo decía, esto no sé dónde publicarlo. Y pasó que en el proceso con mi esposa abrimos la editorial, Trazos de Aves. Y en nuestra primera convocatoria nos llegaron unos textos que son maravillosos, pero no nos llegó ninguno de ciencia ficción, no nos llegó ¿no? ninguno para nuestra colección Sorsal Mecánico, no. Así, no es que ni siquiera hayan llegado y lo rechazamos porque no nos gustó o porque pensábamos que no Claro. calzaba con nuestro catálogo, sino que no nos llegaron, así, directamente. Ah, Entonces, ahí empezamos a pensar, mira, no hay un texto de sí, ciencia ficción y queremos que haya, entonces la novela podría ser ese texto, el primero. sí, creo que- Entonces, para que no fuese una autopublicación, contratamos a un editor, que es Ángel Bernier. Y ese fue otro proceso, porque Bernier, que por claro. cierto es seco, él escribe cómics principalmente, entonces él me hizo muchos comentarios de la novela, cambió bastante con lo que me decía Wow. él, pero que, por cierto, todo lo que me dijo me hizo tanto sentido desde las reacciones de los personajes, desde cómo estaba enfrentando la historia, eh, también desde algunas cosas que él esperaba que pasaran y no pasaron, y otras que pasaron que en realidad no eran tan relevantes. Entonces, ese fue otro proceso que era el de ser editado. Creo que fue muy interesante y me informó mucho mi propio proceso de edición con nuestras autoras y autores. Interesante eso último, más que todo. Me genera algunas más dudas. ¿Cómo fue pasar de ser editor a ser editado? ¿Qué te enseñó? ¿Qué te dejó? Mira, es que creo que hartas cosas, bueno, de partida, yo como científico estoy acostumbrado a ser editado. O sea, tú mandas un paper Mm. a una conferencia, a una revista, y siempre te llega en edición. Siempre te dice, tienes que cambiar esto y que cambiar esto otro. Y en realidad o lo cambias o no te aceptan. Entonces, lo que pasa es que tú puedes cambiarlo quizás no de la manera en la que te lo piden, pero lo tienes que cambiar igual. Y de hecho nosotros hacemos eso en la editorial. Nosotros decimos, mira, nos llegó tu texto, nos gustó, lo queremos publicar, pero lo vamos a editar. Es decir, va a haber cosas que te vamos a pedir que cambies. El texto es tuyo, así que tú tienes que cambiar. No lo vamos a escribir nosotros. Sin embargo, si tú no estás de acuerdo con alguno de esos cambios, tienes que sugerir una alternativa. Entonces, y eso ha funcionado súper bien, porque al final no se siente como que te digo que tienes que poner esto en el texto, sino que te hago una sugerencia, te explico por qué yo siento que no funciona. No, en realidad hablo de yo, pero es nosotros con la pajarito. Y, y bueno, y ahí hay un diálogo. Entonces, yo ya estoy acostumbrado a eso y no tuve como problemas en que Bernier me dijera esto no funciona o aquí esto no tiene sentido, eh, esto es incoherente, esto no lleva a nada. Fue muy sincero pero también muy humano con sus instrucciones, con sus feedbacks, pero yo ya estaba acostumbrado a que me dieran órdenes de ese estilo, entonces las tomé súper bien. Pero sí aprendí mucho, él se fijaba en cosas que yo nunca me habría fijado. Entonces creo que también hubo un aprendizaje ahí, porque yo ahora me fijo en esas cosas en los otros textos que tengo que editar. Interesante, interesante eso. ¿Y en qué cositas en específico ahí? Vamos, fijándonos mejor. Mira, francamente creo que no les puedo poner nombre, o sea, porque, bueno, nosotros somos editores amateurs, de cierto modo, o sea, no tenemos estudios de edición. La Pajarito es un curso como de emprendimiento editorial, pero es un curso cortito. Entonces, porque queremos que este sea nuestro proyecto con nuestros aprendizajes, con nuestra visión de lo que es ser una editorial. Entonces, creo que no tengo nombre, no sé, pero sí, y es que también tampoco sé si es porque por ser autista me fijo en cosas
o no, hay cosas que yo no veo y que ahora sé que debía ver, como respecto a las emociones que sienten los personajes, respecto a cómo interactúan entre ellos, sobre todo reacciones de personajes ante cosas que suceden. Por ejemplo, hay una escena del libro que es cuando están celebrando el 18 y están bailando cueca y ahí pasa algo pasa mientras dos personajes bailan cueca. Entonces, la reacción que yo había puesto ahí de Sofía ante eso, no es la que está en el libro. La primera era diferente. Y Bernier me Mm, dijo, ¿sabes qué? Esto es extraño. Yo me imaginaría que diría otro tipo de cosas. Entonces, ahora me cuestiono más ese tipo de reacciones justamente por comentarios como ese. Y antes yo no me buena. cuestionaba eso, como que yo pensaba, en realidad, claro, a mí me hace sentido que reaccione así y no lo cuestiono. Es como igual entrar a cuestionarse un poquito uno mismo también, cómo uno ve las cosas también. Es como las distintas perspectivas que tenemos de los sucesos, y cómo vemos los sucesos, cómo reaccionamos a eso también. Más que todo, otro tema que mencionaste interesante dentro de tu proceso creativo fue el tema del vocabulario. ¿Cómo fue adaptar ese vocabulario que tú usas? Yo creo que en tu trabajo diario ocupas muy técnico. ¿Cómo fue hacer ese cambio a palabras que todos pudiéramos entender más que todo? Bueno, a mí me interesa mucho la divulgación científica, entonces tampoco fue algo inesperado. Por mi tema de investigación, yo tengo que relacionarme con gente que no es de mi disciplina. Entonces, el tener que explicar lo que yo hago, o los resultados, o los métodos y los algoritmos, con un lenguaje fuera de mi disciplina, es algo que he tenido que aprender con el tiempo, de manera disciplinar o profesional, por decirlo así. Entonces, esencialmente lo que tuve que hacer fue, pero ahora sí, mi audiencia era técnica. Creo que esa es la diferencia. Y ahora asumir que hay otra audiencia solamente y que esa audiencia tiene otro vocabulario distinto. Entonces, yo creo que en la novela eso lo hice a través de todo lo que es el vocabulario de Sofía y el vocabulario de Estela. Entonces, Estela es la computina, ¿cierto? Y Sofía no. Entonces, Sofía usa mucho siempre como metáforas de animales y de flores y de plantas y de pájaros, y Estela no. Entonces, Estela tiene que aprender a cómo le expresa las cosas con ese lenguaje que utiliza Sofía, que es el de las cosas vivas. Entonces, ahí, entre esa relación de esos dos personajes, hice eso. Bueno, de hecho, en realidad ahí está, porque todo lo que se describe respecto a computación es en el contexto de esa relación. Ahí. Entonces, bueno, y también está el robot, ¿cierto? El ciberchucao, que también dice cosas de repente, por ejemplo, en alguna parte el ciberchucao explica un algoritmo. Entonces, Sofía le dice, explícame este algoritmo, y el ciberchucao se lo explica con las metáforas que tiene Sofía, que es la de las plantas y las flores. Entonces, y ahí que hay un secreto, y es que el ciberchucao, yo también me apoyé en inteligencia artificial para las cosas que decía el ciberchucao, Mm, eh, realmente porque, porque yo quería que efectivamente las cosas las dijera un robot. Entonces, ahí hubo también un juego interesante de ida y vuelta con, y esto es antes de ChatGPT, con lo que antes era el GPT, yo probé el GPT 2 y el GPT 3. Después tuve el GPT 3.5 y después tuve ChatGPT. fue todo un proceso también. Sí, no, Eh, fue súper interesante este vaivén porque era bien tonta. Bueno, sigue siendo tonta, pero ahora es menos tonta que antes, o al menos no lo aparenta. Entonces, fue entretenido. mm. Quedándonos un poquito en el tema de la IA, que igual es un tema cuestionable en cierta medida que a veces autores ocupen el tema de la IA para escribir un texto. ¿Cuál es tu postura sobre eso? ¿Qué crees que va a cambiar la IA a futuro dentro de la escritura más que todo? Bueno, a ver, yo me dedico a esto, ¿cierto? Entonces,
ciertamente sé que esto ya llegó para quedarse y no va a desaparecer. Y a mí, francamente, creo que hay muchas oportunidades ahí. Hay otros problemas también, ¿cierto? Estos temas de derechos de autor, los temas de sesgo en los datos, em, temas éticos también. Bueno, ahí atrás veo el libro de Gabriela, ¿cierto? Entonces, Sí. eh, ya han hablado de esto en el programa. Entonces, hay cosas que hay que resolver sí o sí. De hecho, mi tesis doctoral fue sobre sesgo en los datos. Entonces, em, esos temas están. Sin embargo, para mí, como yo te decía, el, el- la persona autista es computacional. Entonces, yo lo veo como un complemento súper potente. Y mi postura es que incluso las palabras que genera, en este caso, no sé, ChatGPT, o la que yo usaría que se llama Claude.ai, eh, incluso las palabras que genera, yo decido cuál palabra utilizo y cuál palabra modifico y cuál palabra no utilizo de las que genera. Y soy yo quien las pone en mi texto. Entonces no tengo como un conflicto respecto a eso. Si tú le pides que escriba, escribe como las pelotas. O sea, eso está claro. No es Pero si tú le pides cosas como qué es lo que dice mi texto, o qué metáforas hay acá, qué metáforas podrían utilizarse, no sé, preguntas como de estructura, preguntas de cómo se entiende el texto, preguntas de posibles, no sé, cambios. Eh, Está muy interesante. Pero, ¿por qué no es un reemplazo? Bueno, aparte de que escribe mal, al final, buena parte del proceso es tu experiencia. Es como tú has vivido las cosas. Entonces, por muchas ideas buenas que te podría dar el sistema, eh, esas ideas no están dentro de ti, así que no las vas a poder escribir. No vas a saber elegir tampoco. Entonces, para mí es un complemento, es un consejero, como dice la misma novela. Pero te voy a contar algo que pasó hace un par de semanas. Alguien me dijo, me gustó mucho la novela, y una de mis frases favoritas es esta. Y es una frase que dice el ciberchucado, Mm. que generó el GPT-3. Entonces ahí yo me pregunté, ¿lo siento esto como un halago hacia mí o como un halago hacia GPT? Porque le gustó mucho esa frase. Buena Em, pregunta. y de hecho, pero ahí estuve pensando, y ¿sabes por qué esa frase en particular me parece, no puedo respondértela con una claridad como la anterior, que era así, si yo elijo las palabras, porque esa frase de específico fue un error de GPT. Yo le pedí que hiciera una cosa e hizo otra, no me hizo caso. Como Mm. que tuve que, viste que tú lo corriges siempre, le dices, no, pero es que pone esto, qué sé yo. Eso. Eh, claro, ahí se equivocó y me gustó cómo sonaba, me gustó cómo se leía. Entonces, ahí la puse. Entonces, igual la elegí, igual decidí ponerla después de que yo la valoré de algún modo. Pero, pero ahí sí que se rompió un poquito la barrera porque fue un error del modelo. Entonces, no era lo que yo le pedí y aún así lo decidí incluir. Entonces, no es un conflicto, pero sí es algo curioso. O sea, ahí sí que ese es un aporte del modelo a mi novela. Una frase muy, no te voy a decir cuál para no hacer No, ahí spoiler. vamos a buscar después. Eh, Ahí vamos a averiguar cuál. mm, Oye, interesante igual todas esas cosas que van pasando también mientras uno va escribiendo, va buscando frases y todo eso. Si nos abocamos un poquito más a los personajes, ¿de dónde parte la inspiración de la creación de cada personaje? ¿Por qué Sofía es psicóloga? ¿Por qué trabaja en un centro educativo? ¿Por qué situarlos en ese contexto también? Ay, es complicado responder por la extensión de la respuesta, más que la respuesta. Todos los personajes están basados en Y personas tiempo. reales. Entonces, esa es la respuesta, como directa. Son todos personas reales que me inspiraron Mm. por ciertos temas. Entonces, por ejemplo, hay un profesor que es de filosofía, que es como, que si tú lo lees, es como un personaje como muy estereotipado,
Pero en realidad hay gente que es así. Entonces, al final yo dije, no, lo voy a poner así tal cual porque efectivamente hay personas que son así y yo quiero que esté todo este espectro de las distintas personalidades de los profes en el colegio. Entonces, en general, cada personaje está inspirado en alguien del mundo educacional que yo he visto o de quien he escuchado. Porque mira, mis papás eran profesores. Ya. Eh, la Pajarito también trabajó en un colegio como psicólogo educacional. Yo también he hecho clases en colegio. Entonces, la cantidad de historia, bueno, y el hermano de la Pajarito también es profe. Entonces, bueno, y papás no solamente fueron profesores, sino que tomaron cargos directivos también. Mi papá, antes de fallecer, fue inspector general y director de un colegio, y mi mamá, que jubiló hace poco, fue jefa de UTP de un colegio y también llegó a ser directora de otro. Entonces, como que toda mi vida ha estado llena de historias de cosas que pasan en los colegios. Entonces, por eso los personajes, por eso tenía que pasar en un colegio toda esta historia, y por eso los personajes eh, son así, porque están inspirados en todas esas historias que yo conocí y que yo sentía que había que contar de algún modo. Por eso los agradecimientos al final dice, yo agradezco a todas las personas cuyas historias eh, tomé para crear esta novela. Porque igual también dentro del texto, si bien es un tema que también barajé un poquito para crear la reseña y que no quedó ahí tanto, el tema que tú haces una crítica transversal también al sistema educativo dentro de cada concepto, de cada acción que va sucediendo. ¿Lo consideras que Bueno, está así también? o sea, yo soy parte de ese sistema, pero de la parte universitaria, y efectivamente el epígrafe que tiene la novela, que es el de Alicia en el País de las Maravillas, que ya la mencioné antes, aquí estamos todos locos, yo creo que es así el sistema educativo. O sea, es una locura, es un absurdo total, pero es el sistema que tenemos también. Y no lo podemos cambiar de la noche a la mañana. Está lleno de gente que tiene las mejores intenciones y que quiere que quienes entren a educarse tengan un mejor futuro. Está lleno de gente así. Pero el sistema en sí mismo es absurdo. Entonces, y de hecho, y no lo digo solamente por temas como la burocracia, sino también por asuntos como la evaluación estandarizada. O sea, yo soy autista, entonces entiendo que a las personas autistas no las puedes evaluar de la misma manera. Yo cuento una historia ahí en la novela que es sobre la dislexia. En una parte se habla sobre la dislexia y de que alguien hace un modelo para detectar dislexia utilizando inteligencia artificial. Y esa historia es real, esa persona existe, es amiga mía. Entonces, y ella me contaba que vivió toda su infancia rodeada de profesores, profesoras que le decían que era tonta, porque no entendían los textos que leía. A ella la evaluaban igual que una persona sin dislexia. Sin embargo, y por eso le dicen que era tonta, pero en realidad ella no era tonta, al contrario, o sea, ella ha ganado premios ahora con su investigación, ha sido muy reconocida, los colegios, el modelo ese que yo describo en la novela existe y se aplica en colegios de España. Entonces, esos temas son absurdos, pues, no puedes evaluar a toda la gente igual, son todos distintos y distintas. Sí, sí, un tema igual que está muy en boga también. Mm. Sí, igual hoy día está conversando de ese mismo tema de la tarde. Así que igual es un tema que es necesario tratar igual, acercar también desde la ciencia ficción, porque a veces no se tocan tanto estos temas en ciencia ficción, según lo que he podido ver yo de ciencia ficción, ¿o no? Sí, es que mi impresión es que parte de la ciencia ficción como que se pregunta, se hace preguntas del futuro, ¿cierto? Especula mucho, pero yo partí con Ray Bradbury, que te hablaba de la historia del camionero, te hablaba de la historia del profesor. Entonces, para mí la ciencia ficción está en el ahora, ¿cierto? Entonces, eh, yo no me pregunto cosas como, bueno, ¿qué va a pasar si evolucionamos de otra manera? Como que no son el tipo de preguntas que me interesan, porque no son las que me formaron. Entonces, yo creo que
En mi caso se da porque hubo una sobreestimulación del sistema educativo. O sea, como te decía, en mi casa, yo estaba todo el día en un colegio como estudiante, llegaba a la casa y todas las conversaciones de la once y del fin de semana eran sobre lo que pasaba en el colegio, de que tal profe esto, de que las notas aquí, que las pruebas acá, que los horarios. La historia de los horarios también es cierta. Ahí alguien estuvo programando esas cosas y alguien se mandó los errores que aparecen ahí, no puedo decir quién, pero probablemente están en la pantalla en este momento. Entonces, también tiene eso un poquito de autoficción, ¿viste? Entonces, claro, si yo he estado siempre rodeado del mundo educativo, no puedo escribir otra cosa. Exacto. Uno al final termina escribiendo de lo que uno vive, dicen, Mm. ¿o no? Entonces, y como te digo, hay un mundo ahí súper rico, se está lleno de gente de todo el espectro. Gente buena, gente mala, gente orgullosa, gente humilde, hay de De todo. todo. Y gente que quiere que esto cambie, gente que quiere que sus estudiantes crezcan y mejoren. Y también hay gente que humilla a los estudiantes, que abusa de su poder, o sea, hay de todo. Hay que tender a ese cambio más que todo. Mm. Si hablamos un poquito más de un concepto que nosotros conversamos ahí en un chat por Instagram, que cuando yo te pregunté de qué género era tu texto, tú me dijiste que es ficción computacional. ¿Cómo defines el texto dentro de la ficción computacional o qué es la ficción computacional? Ya, entonces, esa fue una discusión que yo tuve con Bernier, que me decía, esta es una novela de ciencia ficción. Yo decía, no, no es de ciencia ficción porque yo no siento que esté especulando sobre el futuro. O sea, no era mi intención hacerlo. eh, de cierto modo lo hago, pero no era mi intención hacerlo. Yo quiero escribir sobre la visión computacional del mundo. ¿Qué pasa cuando tú el mundo lo vives como si fuese un algoritmo? ¿Qué era lo que yo te comentaba de las emociones? Por ejemplo, las relaciones sociales. Para mí, las relaciones sociales, las conversaciones, esta conversación, tengo que seguir una estructura que yo tengo en alguna parte de mi memoria que dice, cuando tú hablas con alguien en tal contexto, tienes que hablar así, 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 responderle así, etcétera. Yo sigo algoritmos para mis relaciones sociales y tengo distintos algoritmos para la sala de clases, para los amigos. Algunos algoritmos son más flexibles que otros, pero yo sigo esas reglas. Entonces, yo quería hacer ficción con eso, no necesariamente autoficción de cómo yo vivo, sino qué pasa si yo puedo aplicar esto a cómo viven otras personas. Entonces, por eso hablo de ficción computacional, porque es como plasmar estas vidas desde el punto de vista computacional. Computacional en tanto tú puedes definir qué estructuras hay detrás, qué algoritmos hay detrás, qué ciclos hay detrás. La vida neurotípica, de cierto modo, también tiene esas cosas, pero tiene una capacidad de reacción como heurística, por decirlo así, mucho más flexible. Entonces, para mí la gente neurotípica no es computacional, el otro día usé la otra palabra, no recuerdo cuál era, pero esencialmente era como adaptativa, ¿cierto? Entonces, en cambio no, el computador hace lo que tiene que hacer. Conoce, tiene su código y ejecuta ese código. En cambio, la gente neurotípica también tiene un código, pero es un código que tiene la capacidad de adaptarse. Pero hay capacidades que no tiene, que sí tiene el otro código autista. Entonces, yo quiero explorar esas cosas y por eso digo que es ficción computacional. En este caso, también hago uso de la tecnología y hago uso de algunas cosas como retrofuturistas, entonces podría decirse que es de ciencia ficción, una ramita hacia abajo de ficción computacional, pero podría no ser de ciencia ficción y aún así mantenerlo computacional. Eso no lo he explorado, pero se podría hacer. Se puede hacer. Siempre hay opciones.
ya para ir terminando con esta entrevista de Eduardo, las últimas dos preguntas que me encanta siempre hacer. ¿Qué le dirías a un lector que se va a acercar por primera vez a tu texto y que se viene a futuro también? Eh, es interesante esa pregunta porque la respuesta no tiene nada que ver con lo que hemos conversado hasta ahora. La respuesta es que esta es una novela de amor. Esencialmente, esta es una novela del amor entre Sofía y Estela. Pero pasan muchas cosas que afectan a ese amor. Y de hecho, como dice la contratapa, eh, la tengo aquí, dice, es una historia de amor que traspasa toda frontera imaginable. Eso dice. Por sobre todo es una historia de amor que traspasa toda frontera imaginable. Entonces, no es un romance, ¿cierto? No es como, ¿cómo hago? ¿Qué pasa para que esta persona me tome en cuenta y me quiera? No, no es sobre eso. Es netamente sobre el amor entre ambos personajes, pero en este contexto del sistema educacional, de la tecnología, de los distintos tipos de robots que hay. Porque, claro, está el robot inicial, que es el ciberchucao, este pajarito. Hay otros robots con los que se encuentra Sofía, pero hay otros robots por ahí también que no se puede hablar mucho de ellos. No contemos Entonces, mucho. sí, entonces, el título original de la novela era Santiago, Confidencias y Robots. Entonces, porque claro, son como Santiago es un personaje también, ¿cierto? Las confidencias porque el diario Sofía y robots porque, bueno, está lleno de robots por todos lados. Entonces, pero si tengo que ofrecerle el libro a alguien y que no me conoce a mí ni conoce el libro, es eso, es una historia de amor dentro de ese contexto de Santiago, Confidencias y Robots. ¿Y qué se viene? ¿Qué se viene? Está Se viene, se interesante. viene. Acabo de escribir un cuento que vendría siendo como una historia de origen de la novela. Eh, Interesante. que no son los mismos personajes ni nada, pero es como una historia de origen. Porque hay en la novela, no, todo lo que pasa al final, ¿cierto? Te da a entender que pasaron muchas cosas antes de la novela y esta es eso, qué cosas pasaron. Entonces, escribí ese cuento, pero no es dependiente de la novela. Se lo puedes, está pensado para contar otras cosas, pero es una historia de origen. Y quiero hacer una novela que se llama provisionalmente El síndrome de la impostora y que en vez de estar en un colegio, ahora está en un centro de investigación. Entonces, también ahora quiero hacer lo mismo con este otro mundo que conozco, que es el de la investigación y de la gente que enseña en investigación, pero también de la gente que hace investigación básica, investigación aplicada, que tienes que conseguir fondos, eh, de que alguien se roba tu crédito, ¿cierto? O de que te discriminan por tu condición, etcétera. Eh, lo que pasa es que hace un par de años volví a ver Contacto y ver la película Contacto como académico es muy distinta de verlo como adolescente, porque ahí empiezas a ver cosas que antes no veías, desde toda la discriminación que vivía el personaje Jodie Foster hasta todas las condiciones de la investigación. Entonces, en este caso, bueno, la protagonista es una estudiante de doctorado que tiene el síndrome de la impostora. Y por supuesto, esta novela tiene tecnología y robots. La tecnología está en que hay una gran carrera a lo largo de Chile para descubrir algo. Ese algo todavía no sé qué es, pero hay como que esa es la idea que estoy armando, ¿cierto? Entonces hay tecnología y hay investigación, por supuesto que hay robots y también hay un personaje que nuevamente quiero explorar su psique, quiero saber cómo piensa, cómo actúa y cómo ve el mundo una persona que tiene ese síndrome. Buenísima respuesta. Interesante lo que se viene a futuro. Y una pregunta que voy a meter así porque me dijeron antes que la hiciera es sobre el tiramisú que mencionas en la contraportada. ¿Qué te gusta del tiramisú? ¿Cómo lo disfrutas más? Eh, lo que pasa es que, bueno, cuando yo hice el doctorado en España, allá conocí mucha gente y nuestra manera de relacionarnos era la comida, como que, Wow. porque al final, claro, Barcelona, fiesta, cierto, carrete, se dice, qué sé yo, y atracciones turísticas, pero yo era un estudiante de doctorado casado.
Entonces mi beca era insuficiente y la beca de mis compañeros y compañeras tampoco era suficiente. Entonces realmente juntarnos era o salir a caminar o juntar o quedar en la casa de alguien, en el departamento de alguien y cocinar. Entonces a mí me enseñaron a hacer muchas cosas ahí. Aprendí a hacer risotto, aprendí a hacer tiramisú y empiezas a conocer como las obsesiones que tiene la gente de Italia con los ingredientes y con el proceso detrás de la comida. Entonces, el algoritmo detrás de la comida, hay gente que no le gusta que haya recetas en la novela, pero es que las recetas también son algoritmos. Sí, a todo. Entonces, y está bien si no te gusta la receta, total, pero está por eso, porque también son algoritmos. Entonces, como que nuestra manera de relacionarnos y de fortalecer la relación era a través de la comida. Entonces, y me enseñaron a hacer tiramisú y creo que es muy lindo aprender algo de alguien. Y a mí me enseñaron eso, como a cocinar. Entonces, y me gustó mucho, y yo cuando probé el tiramisú, que, bueno, esencialmente, como que su ingrediente más importante es el mascarpone, ¿cierto? Que este queso muy, muy grasoso y dulce, café y estas galletas que son como las galletas de champaña. Así se llaman en Chile, pero Sí. afuera tienen otro nombre, Lady Fingers. Ya. Entonces, yo cuando lo probé dije, esto quedaría bien con lúcuma. Es que lúcuma es mi sabor favorito y por supuesto fuera de Chile, en realidad fuera de los Andes, no hay. Y descubrí que en España se vende la lúcuma en polvo. Mira, ¿te No, imaginabas que existía eso? Existe la no, lúcuma en nunca. polvo. Entonces, y la compré y la mezclé con el mascarpone y tenía el sabor idéntico al helado de lúcuma. Entonces, Muestra. aprobado la lúcuma en polvo. Y, y esencialmente como que yo fui el chico del tiramisú raro, así, raro pero rico. Porque cada vez que nos juntábamos yo llevaba algo que llevaba tiramisú de lúcuma. Y quedó ahí. Entonces, sí, Maravilloso. de ahí viene lo del tiramisú. Maravilloso proceso. Eduardo, se nos está yendo el tiempo descontroladamente. Ha sido un gusto conversar contigo. Quedaron muchas preguntas y muchos temas a conversar. De hecho, podría haber sido una entrevista de muchas horas y no hubiésemos terminado nunca de conversar de todas las temáticas que trata el texto. Así que la invitación es para toda la gente que nos está viendo. Si quieres saber más un poquito del texto, aquí está. Lloré sin consuelo sobre tu cuerpo eléctrico, que lo pueden conseguir en Trazo de Aves Editorial. Eso, ha sido un gusto, Eduardo. Nos estamos Y viendo. muchas gracias por el entusiasmo, por la reseña que escribieron, por el interés, por las actividades que hacen. A Creo que es ustedes. una labor importante y que nosotros con la Pajarito valoramos mucho. Así que espero que nos volvamos a encontrar en una próxima feria. De Ahí ahí nos podemos seguir estamos viendo conversando. próximamente. Ahí nos estamos viendo en diciembre, por ahí. Ahí nos vemos. Adiós. Que Y esté muy nos bien, vemos. nos vemos. No.